Bien, vamos a comenzar esta última sesión virtual, la unidad 3. Estamos ya con esta unidad concluyendo los diferentes módulos del diplomado y animarlos porque ya estamos en la etapa final de lo que significa la formación que ustedes tienen. Hoy vamos a ver el tema referido a los contaminantes químicos del ambiente de trabajo, que como bien sabemos es un aspecto de amplia diversidad, de gran información. Y en las recomendaciones rutinarias es importante la participación vuestra para que podamos hacer de forma mucho más constructivista y con un enfoque mucho más participativo la presente sesión. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esta unidad es básicamente generar algunas competencias para que puedan conocer principalmente los conceptos generales asociados a las fases de la gestión del riesgo químico, es decir, la identificación, la evaluación, y tener unos principios para la determinación de los controles a aplicar en los lugares de trabajo asociado a este peligro que es cualquier tipo de sustancia química. Bien, ahora un aspecto que es importante tomar en cuenta es tener una primera aproximación a lo que es la toxicología. Miren, la toxicología es toda una ciencia. Incluso hay carreras de toxicólogos ocupacionales, toxicólogos clínicos, toxicólogos ambientales, ¿verdad? Es un mundo el tema de la toxicología. Y la toxicología aplicada a la parte ocupacional se enfoca y tiene el objetivo de tratar sobre las sustancias presentes en el sitio de trabajo, es decir, conocer las sustancias químicas existentes en los lugares de trabajo y cuáles son los efectos nocivos que podrían generar en los trabajadores, es decir, cómo las sustancias químicas podrían generar consecuencias, lesiones y daños en los trabajadores. Por eso es importante identificar como parte de la toxicología los posibles agentes dañinos, cuáles son las enfermedades tanto agudas o crónicas que podrían generarse producto de la exposición a los contaminantes del ambiente de trabajo. Y como vemos acá, la finalidad de la toxicología ocupacional es tener conocimientos e información suficiente sobre cómo las sustancias químicas actúan en la parte biológica y en la toxicidad con el objetivo de evitar los riesgos a las personas. Es decir, evitar que las personas sufran algún tipo de consecuencia producto de la exposición a los contaminantes químicos del ambiente de trabajo. Bien, ¿cuáles son pero los puntos asociados o las formas que van a ingresar, las formas como los contaminantes químicos pueden ingresar a nuestro organismo? Básicamente existen 4 formas. La primera, una de ellas, muchos de ustedes ya han leído el texto, hablamos del ingreso a través del sistema respiratorio, es decir, la vía de penetración es a través de la inhalación del contaminante, ingresa a nuestros pulmones y es distribuido a través de la sangre en las diferentes partes de nuestro organismo, o de otra forma se van acumulando también en los pulmones, en el caso de los contaminantes que tienen una característica neumoconiótica. Otra forma de contaminación y de ingreso de los contaminantes es a través del sistema digestivo, es decir, la ingestión de los contaminantes químicos. Obviamente no vamos a tener una contaminación, una ingestión directa, ¿verdad? Nadie se va a envenenar, pero lo que pasa es que hay una contaminación cruzada, una contaminación indirecta, donde el trabajador durante sus actividades abre la boca, ingresa partes de contaminantes o en la manipulación de las manos, la falta de una adecuada protección, genera que puede ingresar a nuestro organismo y ser procesado y distribuido y entrar a lo que es la toxicocinética a partir del sistema digestivo. Vía respiratoria, lo que es la vía digestiva. Luego tenemos lo que es la vía parenteral. La vía parenteral es la contaminación, el ingreso de contaminación a través de heridas. Y la vía dérmica que muchas veces no le damos la importancia, pero ustedes saben que la piel es como una esponja que va a absorber todas las sustancias químicas en las cuales tengo un contacto directo. Entonces, esta es una forma muy importante de contaminación a través de la vía dérmica, ¿sí? Cuando hablamos principalmente de los contaminantes con características de solventes orgánicos. Estas son las 4 formas de ingreso, una de las preguntas del examen: sistema respiratorio, la vía digestiva, la vía parenteral y lo que es la vía dérmica. Ahora, hemos visto las vías de ingreso. Bien, entonces, ahora vamos a ver las formas o los tipos de intoxicación. ¿Cómo podemos intoxicarnos? Pueden existir básicamente los dos extremos o las dos formas críticas de intoxicación. Son primero una aguda. ¿Qué significa una intoxicación aguda? Es una sola dosis, pero
con una alta concentración, es decir, tenemos una sola contaminación, una sola exposición, pero con una elevada concentración del contaminante. Y por el otro extremo tenemos lo que es una intoxicación crónica. ¿Qué quiere decir? La intoxicación crónica está asociada a la ingestión o a la contaminación a través respiratoria, dérmica, digestiva, de pequeñas concentraciones del contaminante, pero por largos periodos de tiempo. Es decir, tengo mi pequeña dosis diaria de alcohol isopropílico, ¿verdad? Durante 5, 10 años. Imagínense cómo eso va a generar un efecto acumulativo. Y entonces tenemos las intoxicaciones agudas y tenemos las intoxicaciones crónicas. Normalmente la respuesta ante emergencias y el tema, podríamos hablar que las intoxicaciones agudas están asociadas mucho a los accidentes. Y las intoxicaciones crónicas, ahí vemos que se genera más a través de las enfermedades. Ambos te van a generar enfermedades muchas veces, claro que sí, pero lo que más se visualiza es las intoxicaciones crónicas. Ahora, entre las dos tenemos un intermedio, que llamemos las intoxicaciones subagudas. Es decir, exposiciones más o menos altas durante algunas semanas, ¿sí? Pero que tengan un periodo inferior a los 90 días. Y una otra forma de intoxicación es la forma retardada. Por ejemplo, el tema de los órganos fosforados muchas veces. Algunos, bueno, depende de la concentración. Normalmente ustedes saben que una dosis aguda de un órgano fosforado es fatal. Pero algunas sustancias que generan periodos de latencia mucho más amplios, es decir, que uno tiene la ingestión o tiene la inhalación o el contacto con la sustancia, pero existe un periodo de latencia, un periodo de retardo que va a concluir y recién van a aparecer las consecuencias en nuestro organismo. Y entonces otra pregunta de examen, las formas de intoxicación, la aguda, la subaguda y la crónica, ¿no? Y otra adicional que es la intoxicación retardada. Ahora, vamos a entrar a un concepto que es la toxicocinética. Miren, suena muy sofisticado, ¿verdad? La toxicocinética, pero en palabras fáciles y simples, es cómo las sustancias tóxicas ingresan, se distribuyen, se metabolizan y son eliminadas de nuestro organismo. Es decir, la cinética del tóxico, el recorrido del tóxico en nuestro organismo. Ahora, hay diferentes fases. Sí, tenemos las fases de exposición, que ya hemos visto las formas de ingreso a través del sistema respiratorio, sistema digestivo, la piel o de forma parenteral. Tenemos la exposición, el transporte, luego el almacenamiento. Hay ciertos organismos o ciertas partes de nuestro organismo que van a almacenar las sustancias químicas. Otras que van a ser, bueno, algunas, no todas, van a ser metabolizadas. Hay ciertos órganos que van a hacer la metabolización y después viene lo que es la excreción, ¿verdad? El tema de la expulsión del contaminante, por ejemplo, a través de las heces fecales o a través de la orina o a través del aire expirado, ¿verdad? Que uno tiene cuando exhala la sustancia contaminada. Por ejemplo, hay ciertos contaminantes, miren, cada contaminante, tenemos miles de contaminantes, ustedes saben, tiene su forma propia de la toxicocinética, tiene su forma de ingreso, tiene su forma de transporte, su forma de almacenamiento, su forma de metabolismo. Pero normalmente cuando hablamos de la parte gastrointestinal, la parte de la piel, vamos a lo que significa como un medio de almacenamiento en la sangre o la linfa. Y este distribuye a diferentes partes, ¿no? A los huesos, a los tejidos de soporte, en este caso, y el tejido de soporte, hay algunos que pueden afectar al tema del hígado, ¿verdad? Los clorofluorocarbonados, por ejemplo, que pueden afectar a la parte hepática. O el tema de a la parte del riñón, las sustancias, los solventes orgánicos, por ejemplo, van a llegar al riñón, van a ser procesados y van a ser luego expulsados a través de la orina. O, por ejemplo, en el tema pulmonar, algunos pueden ingresar cuando son unas sustancias que son solventes orgánicos, van a ingresar, van a ser transportados y van a ser intercambiados en la sangre, u otros que van a quedarse en los pulmones, ya que es lo más crítico, las enfermedades neumoconióticas, o algunos que van a ser expulsados al momento de hacer la expiración del aire. Ahora bien, mire, aquí entra justamente, acá antes de todo esto, ingresa lo que es la higiene ocupacional, el tema de los monitoreos. ¿Recuerdan lo que era la higiene analítica? Donde hacíamos la higiene de campo y la higiene analítica, que hacíamos los diferentes monitoreos. Y ya por aquí abajo, los médicos también van a hacer otra forma de biomonitoreo.
Ya biosmonitoreos que van a permitir verificar si el trabajador, miren, acá es mucho más preventivo los contaminantes que existen. Y ya aquí la parte de los bioindicadores ya son efectos o consecuencias que, si bien es un monitoreo, está muy bien, pero ya son mucho más reactivos, donde se hacen pruebas, ¿verdad? Ya sea ahí en las heces fecales o en la parte de la orina, por ejemplo, los metabolitos de fenol, o en la parte de la sangre también, ¿no? Para ver el tema de la carboxihemoglobina u otros contaminantes, o plomo en sangre, ¿verdad? O, etcétera, que van a permitir también hacer el monitoreo respectivo. Hay varios médicos que están cursando el diplomado, entonces es importante, así como teníamos los TLVs, ¿recuerdan los TLVs? Los límites, valores umbrales, que para los niveles habíamos visto para el ruido, para la iluminación. Ustedes en el texto han visto también, más adelante vamos a revisar para los diferentes contaminantes. Hay los BIES, ¿sí? Los que son los indicadores biológicos de exposición, ya que hay unos límites permisibles que te van a permitir a los médicos, a través de ciertos exámenes de seguimiento rutinario, aplicando ciertos protocolos, identificar si existe en el organismo del trabajador la presencia de algún tipo de contaminantes. Entonces hay unos valores, los BIES, ¿verdad?, que pueden profundizar más los compañeros médicos. Bien, ya hemos mencionado un poquito lo que es las fases de la cinética y la exposición, las 4 formas, la absorción, puede ser en forma libre o forma de proteínas, la distribución en nuestro organismo, donde va a haber en algunos casos el depósito, ¿verdad? O se va a quedar en nuestro organismo el contaminante, o va a existir la biotransformación, ¿verdad? Va a ser procesado por nuestro organismo, y también lo que podría ser el tema de la excreción de la sustancia o en forma de los metabolitos. Este esquema ya lo hemos visto anteriormente, pero creo que es clave que vean que hay formas de ingreso en el organismo, o medios de transporte, lugares donde se hace el depósito o la biotransformación y posteriormente lo que es la salida del contaminante. Ahora bien, las sustancias peligrosas podemos agrupar de diferentes formas. Una manera de entender y de esquematizar las sustancias peligrosas es en función de su característica molecular, si son moléculas individuales o si son grupos de moléculas. Si son moléculas individuales, vemos lo que son los gases, los vapores. Si son grupos de moléculas, podemos tener los materiales suspendidos, ¿verdad? Hemos hablado anteriormente de los aerosoles en el módulo 1, en la unidad 1, donde podemos tener las fibras, los polvos, los humos, las nieblas, o pueden ser también los sólidos, o en su defecto también los líquidos, los diferentes estados de la materia, ¿no? Agregados ya sean en forma de grupos de moléculas o a través de actividad o de sustancias, moléculas individuales. Voy a hacer un pequeño alto para ver si existe alguna pregunta, alguna consulta, alguna complementación también que podrían hacer nuestros compañeros médicos respecto a los diferentes puntos revisados hasta el momento. Adelante, por favor. ¿Queda claro lo que significaría el tema de las diferentes formas de intoxicación? Uno, lo que hemos visto, la aguda, la crónica, la subaguda, las diferentes formas de ingreso al organismo, respiratoria, digestiva, parenteral y de la piel, y las diferentes fases de la toxicocinética, ¿no?, que hemos revisado ya en la anterior diapositiva: la exposición, el ingreso, ¿verdad?, el transporte, el almacenamiento, la metabolización y luego lo que significaría la expulsión, ¿no?, las diferentes fases de la cinética de los tóxicos. Ahora, existen estudios para cada tipo de contaminante que detalla la toxicocinética. De eso se encarga, señores, lo que es la toxicología ocupacional. Como verán, es una gran especialidad en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ok, si no existen más preguntas, vamos a continuar con el avance de la materia. Vamos a hacer una primera clasificación de los materiales peligrosos en función a dos aspectos. La primera, las características intrínsecas. Una sustancia peligrosa puede ser de carácter explosivo, inflamable, oxidante, tóxico, bioinfeccioso, radioactivo y corrosivo. Explosivo está clarísimo, ¿verdad?, que son sustancias que pueden reaccionar de forma inmediata y espontánea. Por demás decir, ¿verdad?, el tema de los boosters, la dinamita, los anfos, la pólvora, y no se olviden también los gases explosivos, toda la cadena de hidrocarburos, ¿no?, hasta el carbono 4, carbono 5, ¿verdad?, o el acetileno, etcétera. Inflamables, estamos hablando de sustancias líquidas principalmente que van a generar vapores, los cuales van a poder generar o iniciar el proceso de un incendio o una deflagración. Oxidantes, hablamos de lo que significan las sustancias que van a aportar o que van a enriquecer la proporción de oxígeno.
peróxido de hidrógeno es la más característica. Que no se olviden, un elemento que es muy, muy peligroso es el tema de los oxidantes. En alguna capacitación que tuve, bueno, me tocó hacer más bien el tema de lo que es el incidente, respuesta a incidentes peligrosos, y un instructor me decía en el nivel 3 que bueno, lo que sí hay que tener más cuidado es con los oxidantes, y peor aún si son los oxidantes, los orgánicos. Son las sustancias más complicadas porque cuando existe un exceso de oxígeno en el aire, sabemos que el límite superior del oxígeno es 23.5, es una atmósfera enrarecida que tiene la capacidad inmediata de generar un incendio. ¿Sí? Entonces es una sustancia bien crítica, o sea, muchas veces nos concentramos en los explosivos inflamables, está bien, pero no le damos la importancia a los oxidantes, es un tema a tomar en cuenta. Los tóxicos, está clarísimo, bioinfeccioso, radioactivo, hemos visto lo que es la parte del bioinfeccioso, hemos trabajado lo que es el virus, bacterias, hongos, sabemos. Y luego tenemos los radioactivos, aquí ya saben que el ITEN es la autoridad competente, y los corrosivos, ¿verdad? Que son los ácidos o bases que tienen la capacidad de alterar o destruir los tejidos o materiales inorgánicos, ¿no? Destruir con mucha facilidad. Son sustancias que se utilizan permanentemente en las actividades productivas. Ahora, hemos visto anteriormente la clasificación según sus características intrínsecas. Ahora vamos a ver la clasificación en función a los efectos que produce. Muy bien, miren, no se olviden que una sustancia puede ser dos categorías, puede ser al mismo tiempo, imagínense, corrosivo y puede ser inflamable, ¿verdad? No piensen que solamente va a aplicar a una de ellas. De la misma forma, una sustancia puede generar varios efectos. Una sustancia irritante son sustancias preparadas no corrosivas que ya sean en contacto directo o repetido, va a generar reacciones inflamatorias. ¿Sí? Una dermatosis irritante, y si nos pueden colaborar los médicos cuando uno entra en contacto con algún tipo de sustancia o un problema respiratorio de origen irritante. Carcinogénicos, clarísimo, ¿verdad? Asociados al tema de la producción de cáncer. Teratogénicos, sustancias que pueden afectar el proceso de gestación, ¿verdad? Y que pueden lesionar al feto. El ejemplo clásico sabemos que es el plomo y es el mercurio, ¿verdad? Que pueden ocasionar problemas directamente con los pequeños que están o pequeñas que están en proceso de gestación. Mutanogénicos que generan efectos en el material genético, ¿verdad? Alteran la cadena genética. Neumoconióticos ya habíamos revisado anteriormente, que son sustancias en partículas finamente divididas. Habíamos visto que es menores a los entre 0.1 y 10 micrones, recuerda, ¿verdad? Habíamos analizado que van a ingresar a través del sistema respiratorio y se van a depositar en la parte alveolar. Asfixiantes, sustancias que van a desplazar el oxígeno. En un ambiente cerrado, en realidad no son más de 10 las sustancias que sean más livianas que el aire. No se olviden que el aire tiene un peso molecular de 29, entonces cualquier sustancia química, si ustedes sacan su peso molecular, va a ser más pesada, entonces normalmente va a desplazar el aire. Los casos más críticos y rutinarios, el tema del dióxido y el monóxido de carbono, ¿no? Que van a generar, van a ingresar al organismo, van a entrar a nuestros sistemas respiratorios, va a transmitir a la sangre, ¿verdad? Se va a generar en vez de hemoglobina la carboxihemoglobina y vamos a tener problemas, etcétera, etcétera. Y los anestésicos o narcóticos, ¿verdad? Sustancias orgánicas que van a generar alteraciones en el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver algunos efectos en función a cómo producen alteraciones en nuestro organismo las sustancias peligrosas. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Miren, al sistema nervioso central, por ejemplo, los solventes orgánicos, el mercurio orgánico, el plomo, el monóxido y el dióxido de carbono. Al sistema hepático, como les decía, el tetracloruro de carbono, que está prohibido por ley, sabemos el cloroformo. En la parte renal tenemos lo que es el mercurio inorgánico, el cadmio. Al sistema respiratorio son varios, ¿no? Tóxicos volátiles, asbestos, el tema de ozono, los neumoconióticos también, no se olviden. Los digestivos, todos los tóxicos que se ingieren van a afectar al tema del sistema digestivo, la parte cutánea, los ácidos y bases fuertes, al tema del sistema óseo. Miren, acá vamos a trabajar a través de sistemas de radioisótopos, pero algo que es crítico es el tema de las quemaduras por flúor, ya en el sistema óseo. Una vez vi una foto de quemaduras, son casos difíciles, o sea, poco frecuentes, pero
hay de estos, ¿no? Vale la pena que ustedes lo tomen en cuenta. Ya el sistema glandular, estamos hablando de también de algunos radioisótopos, ¿no? El sistema circulatorio, los bencenos, fenoles, monóxidos de carbono, etcétera. Todo esto es parte del estudio de la toxicocinética y obviamente ustedes saben que esta información tiene que estar descrita ¿dónde? En las fichas de datos de seguridad de los materiales. Bien sabemos que a partir de lo que es la legislación vigente, en el caso del Reglamento Ambiental para Sustancias Peligrosas, el RASP, uno de los 6 reglamentos, nos hace una clasificación de qué entendemos por sustancia peligrosa, ¿no? Es aquella que es corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable o bioinfecciosa. Si cumple con algunas de estas características, entonces es considerada una sustancia peligrosa. Y ya en temas de CISO, lo que nos pide la 16998 es que contemos con ciertos procedimientos para su forma de uso, capacitar al personal. Estos pequeños procedimientos los podemos sustentar a través de las fichas de datos de seguridad. Pero bueno, en la parte ambiental ya saben que hay que tramitar además el tema de la licencia ambiental, etcétera, para sustancias peligrosas y etcétera, etcétera. Ahora, ya habíamos tratado un poquito sobre lo que es el sistema globalmente armonizado, ¿no? Que es un sistema que ya está próximo también a ser, si bien está también adoptado en Bolivia, porque en el reglamento, en el RASP, adopta que mientras no exista normativa se toman las recomendaciones de las Naciones Unidas, se está trabajando, tengo entendido, en un reglamento, un decreto supremo que va a adoptar, ¿no? Va a ser mucho más clara en la adopción de lo que es el sistema globalmente armonizado. En el sistema globalmente armonizado, las sustancias peligrosas son clasificadas en función a sus peligros físicos, pudiendo ser estos explosivos, inflamables, comburentes, corrosivos o ser gases a presión, y también pueden ser clasificados en función a los peligros para la salud, si es que tienen una capacidad de toxicidad aguda, si tienen la capacidad de irritación o si son por peligro de aspiración. Y en el enfoque ambiental también si tienen algún efecto, ¿sí? Sabemos bien que el manejo de sustancias peligrosas se constituye en un aspecto ambiental que puede generar algún tipo de impacto, ¿verdad? En este caso, si tenemos estas señalizaciones que puede afectar alguno de los factores ambientales, en este caso lo que significa el medio acuático. Bien, ahora, ustedes recuerdan que habíamos visto en la parte de ruido una unidad que nos permitía cuantificar la energía absorbida en el cuerpo. Este era el nivel de presión sonora continua equivalente. Okay. De la misma forma, tenemos otro parámetro que en tema de las sustancias químicas van a permitirnos ver la máxima cantidad que uno puede tener o que puede absorber durante un determinado periodo de tiempo. Aquí surge este término que es el TLB, Threshold Limit Value, valor límite umbral, TBAA, de promedio ponderado, que es un parámetro que nos dice que es la máxima concentración, ¿sí? El techo de concentración que un trabajador puede estar expuesto sin ningún tipo de protección durante 8 horas y hasta 40 horas a la semana. Y entonces, el TLB es el valor que puede estar expuesto un trabajador 8 horas al día y durante 4 horas a la semana, que sería un equivalente en temas de ruido a lo que era el LEC diario. ¿Ya? Ahora, cuando se utilizan los criterios de la OSHA le llama en los PEL, ¿verdad? Los límites permitidos de exposición. La ACGIH habla del TLD. Ahora, también les he facilitado alguna bibliografía del INSH, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España, que habla de los valores BLS, ¿no? Valores límites de exposición. Entonces, no importa, o sea, no importa, cada país a veces que clasifica, bautiza este término, pero el concepto es que es la concentración máxima permitida durante una jornada de trabajo y máximo de 40 horas a la semana. Entonces, ese es el TLB-TBAA. Todos los monitoreos que hagamos tenemos que proyectarlos a 8 horas y recién compararlos con el TLB-TBAA. Acá les he puesto este link en el texto. Tenemos, esto es de la OSHA, que es la Administración de Salud y Seguridad del Trabajo de Estados Unidos. Tenemos acá la tablita donde nos da los diferentes tipos de sustancias, el número químico y el OSHA-PEL, ¿verdad? El límite permisivo de la OSHA, ¿no? Ya sea en ppm o en miligramos por metro cúbico. Y además, para comparación, también está el tema de lo que es, bueno, esto es de California OSHA, el NIOSH, ¿verdad? El tema del INSO de Estados Unidos, llamémoslo, y el ACGIH, ¿no? Que son también valores que, por ejemplo, miren, para el ácido acético, en todos coinciden que son 10 ppm. 10 ppm, 10 ppm, 10 ppm. Pero, por ejemplo, en el tema de el acrilonitrilo,
Para OSHA el límite permisible es 40 ppm, mientras que para el NIOSH es mucho más estricto y dice, no, no son 40, son 20 ppm. Para la CGIH son 20 ppm. Entonces son tablas que ustedes pueden trabajar. Aquí está el manual, también les he pasado el link de los límites permisibles de España, que tienen que comparar, ojo, no se olviden esto, también es su trabajo individual. Y el mismo concepto, ¿verdad? Este es el TLB a 8 horas y lo que es el TLB techo, ¿no? Para los diferentes tipos de sustancias peligrosas. Bien, como les decía, todos los monitoreos de contaminantes químicos del lugar de trabajo tienen que ser, si bien hay una muestra, tienen que proyectarse a 8 horas. Así como hacíamos la dosimetría, ¿recuerdan el tema de ruido? Que sacábamos hasta unos 3 horas mínimas como muestra, se proyecta a 8 horas y vemos si eso recién bueno, eso contrastamos con el límite permisible para ver si supera o no. ¿Cómo hacemos? Miren, el tema de lo que es la exposición es la sumatoria, si tenemos varios contaminantes, ¿verdad? De la sumatoria de la concentración del contaminante, ¿sí? Dividir por el tiempo al que esté expuesto, dividido entre 8. Este 8 viene de la jornada de trabajo. Vamos a un ejemplo. Acá en esta cabina de pintura, ustedes pueden visualizar, miren, hay un trabajador que está expuesto a un contaminante durante 5 horas al día. Está expuesto 5 horas al día este trabajador. Se hicieron los respectivos monitoreos y resulta que al realizar los monitoreos se obtuvo una concentración, ¿sí? Una concentración de 259 miligramos por metro cúbico. Bien, ahora para esta sustancia peligrosa, pensemos, no sé, un alcohol isopropílico, voy a seguir con ese ejemplo. O en este caso no es un solvez, es para tintas, una sustancia, un barniz, ¿verdad? Específico, una sustancia para el laqueo de la madera, de estas piezas. Si bien el monitoreo nos dio como resultado 259 miligramos por metro cúbico, vamos a tablas y revisamos y preguntamos, para esa sustancia, ¿cuál es el límite permisible? Y resulta que el TLB-TBAA es de 210 gramos. Pregunta del examen, ¿cuál es la concentración proyectada a 8 horas? ¿Estaríamos superando el límite permisible? Fácil. Aplicamos la fórmula, la concentración, el C sub I, en este caso es una sola sustancia, hablamos de los 259 miligramos por metro cúbico multiplicado por el tiempo, que es 5 dividido entre 8. Entonces, miren, esta proyección, estos 259 miligramos por metro cúbico de concentración, proyectados a lo que significaría 8 horas, serían como un equivalente a 161.87 miligramos. Este valor no supera el límite permisible, porque, ojo, no se olviden, los TLBs que vemos en tablas son para 8 horas. ¿Ya? Eso hay que tener mucha precaución cuando se hacen los trabajos de monitoreos y se hace la comparación respectiva. Ahora bien, hay un TLB, ya hemos visto lo que es el TLB-TBAA, hay otro TLB que es el STIL, el TLB para cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, hay ciertos momentos en los que podemos estar expuestos a una concentración más elevada que el TLB-TBAA, pero para cortos periodos de tiempo. El STIL TLB no es nada más que el límite permisible de concentración para estar expuesto sin protección respiratoria como máximo 15 minutos y no más de 4 veces al día. ¿Ya? No más de 4 veces. El TLB es el valor máximo que puede ser expuesto sin protección, 15 minutos y, ojo, no repetir más de 4 exposiciones durante el día separadas por 1 hora. Otro TLB es el TLB techo, que es la concentración máxima que no se debería sobrepasar en ningún momento del trabajo. Y luego tenemos el IDLH, que es otro concepto que es parecido al TLB techo, que es la concentración inmediatamente dañina para la salud. ¿Y esto qué significa? La concentración máxima, que la puedes pensar en ppm o en miligramos por metro cúbico, a la cual, en caso de una falla del equipo respiratorio, podemos estar máximo expuestos media hora sin experimentar efectos graves. Tenemos media hora para escapar y para evacuar. Si se viola ese periodo, entonces estamos ya en problemas críticos. Esta gráfica creo que es un poquito más didáctica para que podamos visualizar. Acá tenemos lo que es, por ejemplo, esta es la concentración durante 8 horas. El TLB-TBAA, que es el promedio, es el valor promedio ponderado. El STIL es el máximo valor que yo puedo tener expuesto durante 15 minutos. El TLB techo, aquí tenemos el que nunca debería superarse. ¿Ya? Ok, ahora en Bolivia tenemos, llamemos
más, un poquito ya tal vez obsoleta, pero existen algunos límites permisibles en temas de contaminantes químicos. Llamemos que esta es la mamá de la 16998, que es el Reglamento Básico de Higiene y Medicina del Trabajo del año 1951, ya plantea, fíjense el tema de lo que son algunos límites permisibles. Qué interesante. Habla para los polvos minerales, lamentablemente estos no sirven porque nos habla de millones de partículas por pie cúbicos. Antes no se sacaban en partes por millón, sino ni en miligramos, sino se hacía un conteo de las partículas, un conteo microscópico. Esto no se puede aplicar lamentablemente, pero esto sí, miren, para ciertas sustancias, por ejemplo, aquí nos da la concentración en partes por millón. Por ejemplo, para el tema del cloro, ¿sí? Es una parte por millón el límite permisible. Para la gasolina, 1000 partes por millón. Para ciertas sustancias, humos o tóxicos, por ejemplo, para el óxido de zinc, son 15 miligramos por metro cúbico. Entonces, también les he pasado el link para que ustedes puedan revisar y tomar en cuenta. Ojo que esto es del año 51, ¿no? Pero bueno, lo legal es lo que está publicado, ¿no? Oficialmente. Si ustedes no encuentran acá en las tablas, pueden tomar como referencia, o referencia, no es mandatorio, los límites que les he pasado de la legislación española. Bien, hago un pequeño alto para ver si existe alguna pregunta, alguna consulta o algo que requiera complementación. Adelante, por favor. Bien, Benjamín, ¿me escuchas? Hola, hola, sí, te escucho. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas noches. Una pregunta, Benjamín. ¿Podrías explicarnos qué es Bien, el bien, buenas noches. TWA, Sí, por favor? es el límite permisible que puede soportar el cuerpo, ¿no? de un agente químico ¿Por cuánto tiempo? por 8 horas ¿Y cuántas horas a la semana? y 40 horas a la semana. 40 horas. Excelente, muchas gracias. Claudia Gutiérrez, ¿podrías respondernos, por favor? Claudia Gutiérrez. Creo que no está Claudia. Efraín, ¿podrías comentarnos qué es un TLB TWA, por favor? Creo que es buen momento de pasar lista, en ausencia de todos. Bien, miren, acá nos da una pregunta nuestro compañero Javier Mamani. En los talleres de pintura de movilidades se pasa casi todo el día expuesto al polvo de pintura. ¿Cómo se debería manejar? Ahí tenemos las nieblas. Ya, el mismo concepto, el tema de eliminación, sustitución, etcétera. En este caso, el control en la fuente, en el medio de transmisión y en lo que significa el tema del receptor. En el tema de los talleres de pintura de movilidades, si queremos trabajar en la fuente, hay ciertos sistemas específicos que alguna vez me tocó ver en el tema de las pinturas, que es la pintura electrostática, ¿verdad? Que es una pintura cargada eléctricamente que evita que las partículas se difuminen. Primer punto que podrías trabajar, Javier. Eso en la fuente. Luego, en el medio hay lo que tú tienes que trabajar con sistemas de extracción localizada. Es decir, en los lugares, en los puntos de operación, trabajar con sistemas de extracción localizada. Si es para toda la cabina, ok, entonces es un sistema de extracción general. Y en última instancia, lo que significa el tema de la protección personal, lo que es el tema de un protector respiratorio, ¿no? Con resistencia a partículas en base de aceite. Ahí tienes una infinidad, ¿verdad? Pero para solventes orgánicos y filtros, prefiltros, puedes colocar con resistencia al aceite. Y ahí tú puedes tener, ¿no? Tanto en el origen, en el medio de transmisión y en el medio receptor. Muchas veces la electrostática no hay en el mercado, son pocos los lugares que tienen esta tecnología. Colocar sistemas de extracción, si no tienes, ok, por lo menos que sea un ambiente abierto. Y no te va a quedar más que trabajar en la protección personal, donde vamos a tener lo que es el protector respiratorio y puedes colocar un coverall, ¿verdad? Un overall desechable que va a cubrir todo tu cuerpo para evitar que puedas tener también lo que significa una contaminación térmica, ¿ya? Respondo de esta forma a tu pregunta, Javier. ¿Sí? Ok. Sí, todos están sin audio hoy día. Bien. Vamos a continuar. Ahora, los monitoreos que vamos a trabajar o que se tienen que ser siempre proyectados a 8 horas. El tema del límite permisible a 8 horas. Y no se olviden que también tiene que hacer luego el laboratorio o el equipo, la persona que les haga el monitoreo, tiene que hacer correcciones considerando los efectos de la presión y temperatura. Bien, los TLBs son a 8 horas y están para condiciones normales, ¿sí? Es decir, 25, bueno, estándar, perdón, el tema de 25 grados centígrados y 700
milímetros de mercurio. Y entonces nuestros monitoreos tenemos que proyectar, hacer la corrección a condiciones estándar y proyectar a lo que significa las 8 horas. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que significa el tema de para materiales particulados. Voy a hacer un pequeño zoom. Este es un equipo, este es un filtro cassette, es un ciclón. Un filtro cassette que es un ciclón para lo que es la toma de muestras de material particulado. Aquí pueden ustedes visualizar. Esta es una pequeña bombita, ¿sí? Una bombita que va a ir succionando, succionando, succionando por este tubo, ¿verdad? Ese tubo es para que lo vuelva un flujo laminar. Aquí queda retenido el material particulado en un filtro cassette, que es obviamente por método gravimétrico, pesado antes, pesado después, y luego se ve la cantidad que ha sido retenida, se divide entre el volumen bombeado y se obtiene la concentración. Esta es una forma, ¿no?, de trabajar, que es la correcta, existen protocolos para esto. Esta es otra primera aproximación también a una especie de concentración ambiental del trabajo, ya que es un equipo interesante, el EBM, que te da una concentración y te mide de 0,1 hasta 10, ¿no? Te permite verificar de forma general. Esto es lo más adecuado. El problema es que para hacer esto, el INSO tiene, ¿verdad?, pero no tiene equipos calibrados. Bueno, no sé si ya los ha actualizado. Y estos métodos muchas veces obligan que se mande afuera a hacer el tema de la cuantificación, ¿no? Entonces todavía no está tan desarrollado. Sí, este equipo es de una lectura mucho más fácil. Esto para material particulado. Ahora, para lo que significan los gases ácidos, los vapores orgánicos, existen otros elementos, otro tipo de equipos, estos de acá vamos a llamarlos borboteadores o los que se llaman los impingers. Los impingers son, miren, sustancias donde ingresan, mira, aquí tenemos, ingresa el contaminante, y acá dentro de este impinger o este borboteador hay una solución química. Entonces el contaminante al ingresar por esta solución química, ya, genera una adsorción o una absorción, dependiendo del tipo de contaminante. Son dos formas de enlace, ya saben, la absorción y la absorción. Una es con enlace y la otra solamente con retención superficial, que te van a agarrar el contaminante químico. Hay ciertos, por ejemplo, si quiero ver, no sé, quiero ver, no sé, alguna sustancia química, un gas ácido, ¿verdad?, un conjunto de NOx, ¿verdad? Entonces voy a tener un solvente específico, una sustancia, un preparado químico específico que me va a retener todo lo que es el NOx. Ingresa por acá, burbujea, ¿verdad? Obviamente está conectado igual a una bomba, como vemos acá. Miren, está la bomba, viene la muestra, ingresa, burbujea acá en los impingers y luego ya sale, ¿verdad? Y en esta solución se retiene el contaminante. Esta solución se lleva a un laboratorio químico, se hace un análisis cuantitativo y se obtiene la cantidad y obviamente se divide entre el caudal bombeado y se obtiene la concentración. Estas son las formas de monitoreos que se tienen para 8 horas. Pero hay mediciones ya puntuales también que nos sirven, por ejemplo, para el trabajo en espacios confinados. Han visto la parte ya de lo que eran los límites, ¿no? Para el LEL, para monóxido, para oxígeno, etcétera. Mediciones puntuales. Pero también hay otro método que son los tubos colorimétricos. Estos tubos son unos pequeños tubos que tienen en su interior una sustancia igual que reacciona a la presencia del contaminante. Entonces uno mete este tubo, viene acá y esta es una bomba de succión, ¿verdad? Como un acordeón que hago 10 bombeos, ingresa el aire y al ingresar va a generar una reacción en el interior del tubo. El tubo se va a pintar y va a definir si existe o no concentración del contaminante. Hay tubos colorimétricos para diferentes tipos de sustancias. Y estos son los medidores puntuales, que ya los hemos visto en el punto de trabajos en caliente y lo que es trabajos en espacios confinados. Estos equipos, estos sí nos pueden servir ¿para qué? Para comparar con el TLV STIL, ¿verdad? El STIL TLV, el TLV para cortos periodos de tiempo. Esto nos va a permitir trabajar para lo que es el TLV a 8 horas. Ok, teníamos una consulta acá de Abraham Rollano. Buenas noches, ingeniero. En el caso de los trabajadores que trabajan con smog o humo asfáltico en la construcción de carreteras, ¿cómo podemos evitar? ¿Cómo se podría evitar o realizar monitoreos? Acá habría que ver el tema de los concentrantes, de las cantidades. Ahí tienes, de hecho, material particulado. Va a tener monóxido de carbono, va a tener material particulado. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahí es contratar una empresa que te haga lo que significa una prueba con diferentes tubos colorimétricos. Ahora, tú tienes el componente, ¿verdad? El asfalto que tiene sustancias orgánicas, ¿verdad? Derivado del petróleo, y de ahí tendrías que ver en su hoja de seguridad cuáles son las principales sustancias que emite. Y peor aún si están en calientes. De hecho, hay, sabemos, monóxido de carbono por el tema del calor, ahí
es en etapa caliente, tienes material particulado, uno, tienes lo que es el tema del monóxido de carbono. Yo comenzaría con esos dos. Y para trabajar, obviamente es un trabajo en ambiente abierto, sí o sí el tema de protección respiratoria. ¿Para qué? Para material particulado. El CO2 no hay protector respirador, o el monóxido, que es lo más crítico, no hay protector respiratorio que te sirva porque es un gas desplazante. Entonces, es ambiente abierto, ok, no hay tanto problema, pero ahí iríamos lo que es la parte de el contaminante para el material particulado. Y ve qué características más tiene su hoja de seguridad y ahí te va a dar una respuesta mucho más detallada. ¿Ya? Ok, continuamos. El tema de la ingeniería, el tema de los controles, la gestión. Les he puesto un link muy interesante. Miren, ahí dice, es la Biblia de la ventilación, es el Industrial Ventilation, es el clásico de clásicos para sistemas de ventilación. No pretendamos nosotros querer ser expertos en diseños de sistemas de ventilación, no. O sea, los ingenieros mecánicos tienen toda una rama que se dedica a sistemas de ventilación. Lo que sí les recomiendo es vean ese libro, y si algún rato necesitan algún apoyo en el tema de hacer sistemas de ventilación, por lo menos den una mirada general, porque es la suerte de que es una versión traducida al español y es lo que normalmente se trabaja como primera referencia de la CGIH para lo que es sistemas de ventilación. Esto para lo que es el tema del trayecto del aire. Sabemos que igual se aplica para la ingeniería, trabajar en la fuente primero, el evitar que este material se propague a través de tener ambientes que sean cerrados o estancos, confinar el proceso, aislar el proceso. Luego, si no se puede, trabajar en el trayecto. Aquí hablamos de lo que es sistemas localizados, de ventilación localizada, sistemas de ventilación general o sistemas de ventilación natural, ¿verdad? Ambientes abiertos. Y si no es posible, trabajar en última instancia en lo que es la parte del receptor. Y entonces, y la misma lógica para todo lo que son los contaminantes es igual en la fuente, en el medio de transmisión y en lo que es en el receptor. Para el tema del receptor, hemos visto en la parte de TPs, y ahí la resolución la 527, que nos habla de protección respiratoria. Saben ustedes que en el mercado hay un universo de oferta para lo que es protección respiratoria, incluso hay hasta softwares que te permiten identificar, les pasa una pequeña guía de un proveedor donde está ahí para qué contaminante, qué cartucho puedes utilizar. No se olviden que es clave también definir el tiempo de vida del cartucho. Este tiempo de vida va a estar en función de la concentración a la que esté expuesta y hay modelos matemáticos para proyectar, etcétera, etcétera. Miren, pero ustedes determinen el tiempo máximo de vida útil de sus cartuchos químicos principalmente. Obviamente que no estén fuera de plazo, ¿verdad? Fuera de su fecha de caducidad. Hay modelos que te permiten estimar cuánto tiempo o cada cuánto tienes que hacer la renovación. Lamentablemente, para lo que es la exposición a polvo, no hay aquello y es una prueba cualitativa, ¿verdad? Si es que cuando sabes si está gastado, cuando ya tienes dificultad en lo que es la respiración. Ok. En lo que significa el tema del control en la fuente emisora, sabemos que en primera etapa podemos sustituir con materiales menos peligrosos, trabajar y cambiar una sustancia muy peligrosa por otra que tenga menos peligrosidad. La otra opción es trabajar en el confinamiento, el evitar que el material se propague, evitar fugas o pérdidas accidentales. Luego, es importante también como parte de buenas prácticas utilizar los criterios de compatibilidad. Aquí podemos ver una pequeña matriz de compatibilidad. Hay un link donde les he pasado el manual de riesgo químico del INSH, donde se extrae de esta parte, que pueden ustedes desarrollar para cada tipo para su empresa, una matriz de compatibilidad, es decir, qué puedo almacenar con qué y qué no debo almacenar de forma conjunta. Como ya había adelantado, tiene el texto ahí facilitado, el tema de ventilación industrial como un referente, ¿no? Es un tema amplio, pero lo que tienen que tener en mente es que hay dos sistemas. Los sistemas de extracción general, como podemos visualizar acá, que siempre va a haber una entrada y una salida, y los sistemas de extracción localizada, ¿verdad? Que van a extraer los sistemas de los contaminantes a través de una campana, ¿verdad? Y va a haber un diseño específico y una ingeniería asociada para este tipo de sistemas de extracción. Y ojo, antes de evacuar al exterior, no se olviden que tienen que comprarse o colocarse filtros para evitar el tema de la contaminación. ¿Ya? Peor aún si son en ductos, ¿verdad? Ya tienes que tener un punto de monitoreo para lo que es tu PASA, ¿verdad? En tu documento ambiental. Ok. En el control del receptor ya habíamos visto facilitar los equipos de protección personal, ya sea respiratorio, ¿verdad? Libre de mantenimiento o lo que es
con mantenimiento, media cara, el tema de full face o autónomo. No se olviden que el de media cara te aguanta hasta 10 veces lo que es tu TLV. Si hasta 100 veces el TLV tienes que utilizar ya un full face, y si supera 1000 veces el TLV ya tienes que utilizar un equipo de respiración autónoma, ¿no? Que es una regla básica. Lo que es sustancia, el tema de ropa para lo que es evitar el contacto directo, los guantes también, nitrilo, neopreno, para lo que hay un link que les he pasado, unos resúmenes, como les digo, y para enterrarse, pero les he pasado 2 links básicos para protección respiratoria y para tema de guantes, para tener una primera aproximación. Muchas veces nos atosigamos de tanta información, pero la idea es algo práctico, algo corto que pueda ser comprensible. Y no se olviden que es importante hacer los exámenes de seguimiento, los bioindicadores, para ver si efectivamente hay alguna presencia o hay trazas de contaminantes en lo que significa el tema del cuerpo humano. ¿Quién te va a dar mayor orientación? Los médicos ocupacionales, para que ellos ya hagan los exámenes respectivos y los biomonitoreos. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte o alguna consulta hasta el momento. Adelante, por favor. Bien, si no hay ninguna consulta, entonces continuamos. Vamos a ver un poquito lo que son las acciones de señalización. Hay la resolución 849 que adopta los criterios similares a la NFPA 704. Ya creo que no vale la pena mencionar mucho. Sabemos qué es el tema del riesgo a la salud, lo que es inflamabilidad, el tema de inestabilidad, y aquí es la información específica, no es riesgo específico, es información específica, ¿no? Para los diferentes valores, para que ustedes puedan colocar en los recipientes que manipulan sustancias peligrosas, ya adelantarse y trabajar también en señalizar aplicando lo que es el sistema globalmente armonizado. Aquí tenemos los pictogramas para el enfoque de los peligros físicos y para los peligros a la salud. Ojo, tienen que ser ambos, ¿no? Tomando en cuenta peligros físicos de la sustancia y los peligros para la salud humana. Y si es que tienen algún tema de afectación o es un peligro para el medio ambiente, también colocar este tipo de señalización. Y la muy conocida, otro elemento que es parte del programa HASCOM de comunicación de los peligros, la muy conocida hoja de datos de seguridad, que anteriormente se llamaba, ahora el sistema globalmente armonizado le llama ficha de datos de seguridad, que es una una información documentada, llamémosle, que tiene datos sobre el nombre comercial del químico, su número internacional, la información de fabricantes, propiedades físico-químicas, los TLBs, qué hacer en primeros auxilios, las formas de ingreso al organismo, qué hacer en caso de derrames, etcétera, etcétera. Igual es parte del foro, ¿verdad?, que ustedes tienen de trabajar en una base de datos. Aquí tenemos un modelo básico de hojas de datos de seguridad. Esto es del Programa Internacional de Seguridad Química, que lo ha copiado en su anexo 11 el RACIM. Es información básica, ¿verdad?, de lo que es una ficha de datos de seguridad. Y estas fichas de datos tienen que estar disponibles en los lugares de trabajo. ¿Para qué? Para que fácilmente puedan ser consultados por los trabajadores, ¿ya? No se olviden, mientras más amigable y más didáctica su ficha de datos de seguridad y que esté presente en el lugar de trabajo, va a ser mucho más exitoso el proceso de comunicación de los peligros químicos, o lo que llamamos el derecho a saber de los peligros químicos. Bien, no sé si hay alguna consulta o algún tema aclaratorio que ustedes quieran complementar antes de proceder ya a ir cerrando esta sesión y llamar la lista. Bien, no se olviden trabajar en su foro. No se olviden, por favor, ir concluyendo ya su trabajo en el foro. Es simple. El trabajo individual aplicado al mismo caso que han venido arrastrando desde varias unidades, para que puedan tener una primera aproximación de conocer las sustancias peligrosas que puedan existir en los lugares de trabajo. No se olviden que el plazo vence el día domingo. Ya no hay un plazo ampliado, el plazo vence el día domingo. Quiero agradecerles por su participación. Y a la despedida, en la última sesión. Tiene acá para futuros contactos, si alguna vez tiene alguna consulta, escribirme a lo que es el correo electrónico que tienen ustedes en su pantalla. Ha sido un gusto participar con ustedes. Les agradezco por la participación, por la paciencia. Ya están en la etapa final, no se olviden de avanzar en sus monografías. Y bienvenidos nuevamente al tema ya del mundo de la prevención. Sabemos que todos los prevencionistas nos vemos algún día en el camino. No se olviden que tiene una misión principal, que es salvar vidas. Y salvar vidas, el prevenir los accidentes, prevenir las lesiones, tiene que ser la razón de vida que gobierne nuestro actuar profesional. Muchas gracias, compañeros, y con esto estaríamos ya concluyendo esta sesión.